Durante la cena mi hermana dijo que estaba embarazada y que el padre era mi marido, pero entonces yo revelé un secreto. ¿Sabes cuando crees que conoces a las personas más cercanas a ti, cuando confías en que, sin importar los problemas que existan, ciertas líneas nunca se cruzarían? Bueno, yo también lo pensaba. Mi nombre es Marina. Tengo 29 años, y esta es la historia de cómo descubrí que algunas personas son capaces de cualquier cosa para conseguir lo que quieren. Era un jueves de marzo cuando recibí la noticia de mi ascenso. Después de 4 años trabajando como jefa de proyectos en una empresa tecnológica en Madrid, finalmente sería directora comercial. No podía dejar de sonreír en la oficina. Llamé a David, mi marido, y a Beatriz, mi hermana pequeña, para compartir la alegría. Vamos a celebrarlo en la Cúpula Dorada esta noche, propuse. La Cúpula Dorada era ese restaurante italiano de moda en el barrio de Salamanca donde una cena costaba más que el salario mínimo interprofesional. Pero podía permitírmelo. Había trabajado muy duro para esto. Llegué primero al restaurante, llevando ese vestido azul marino que David siempre decía que me quedaba perfecto. Elegí una mesa en un rincón más apartado. Quería privacidad para celebrar. El comedor estaba lleno de ejecutivos y parejas elegantes, el tipo de ambiente en el que me sentía cómoda después de años construyendo mi carrera. Cuando los vi llegar juntos, me pareció extraño. Beatriz estaba radiante, con una sonrisa que no le había visto en mucho tiempo. Y David parecía nervioso. Siempre se sentía un poco incómodo en lugares caros. Pero había algo diferente esa noche. Una tensión en el aire que no supe identificar. Enhorabuena por el ascenso, Mari. Beatriz me abrazó con una efusividad sospechosa. Nunca fue muy demostrativa con el afecto, especialmente conmigo. Pedimos una botella de Ribera del Duero de 200 euros, y comencé a contarle sobre los nuevos proyectos que lideraría, el aumento salarial del 40%, las posibilidades de crecimiento internacional. Beatriz escuchaba con demasiada atención. David no paraba de juguetear con su servilleta. De hecho, interrumpió Beatriz en medio de mi entusiasmo, nosotros también tenemos una noticia que compartir. Tomó la mano de David por encima de la mesa y se me encogió el estómago inexplicablemente. Estoy embarazada. El mundo se detuvo, literalmente. Las voces del restaurante se convirtieron en un zumbido lejano. Las luces parecieron parpadear, y me quedé mirando la mano de mi hermana entrelazada con la de mi marido como si fuera un espejismo. Embarazada. Beatriz estaba embarazada del hijo de David. Sé que es una situación complicada, dijo David por primera vez desde que llegaron, con la voz ahogada. Pero ocurrió, y nos enamoramos. Me observaban con una mezcla de expectación y satisfacción mal disimulada. Era como si esperaran que explotara, que gritara, que montara una escena que le diera a las otras mesas algo interesante de lo que hablar después. Pero no pude hacer nada más que mirar fijamente. Mi hermana, Beatriz, a la que ayudé a pagar la universidad cuando nuestros padres no podían, estaba allí, cogida de la mano de mi marido, embarazada de su hijo, contándomelo el día de mi ascenso. ¿Cuánto tiempo?, logré preguntar, con una voz extrañamente tranquila. 3 meses, respondió Beatriz, pasándose la mano por su vientre aún imperceptible. Empezó justo después de tu cumpleaños. Mi cumpleaños había sido en diciembre. Estábamos en marzo. 3 meses de traición, 3 meses de mentiras, 3 meses de ellos riéndose de mí mientras yo trabajaba 12 horas al día para conseguir este ascenso que tanto deseaba compartir con las personas que amaba. «Marina, ¿di algo?», preguntó David. Y por primera vez en años, lo miré de verdad, prestando atención al hombre con el que llevaba casada 4 años. Parecía aliviado, como si se hubiera quitado un peso de encima, como si esto fuera liberador para él. «¿Qué quieres que diga?», pregunté, todavía con esa voz extraña que no parecía la mía. «¿Felicidades?», rió Beatriz, una risa nerviosa pero genuina. «Mira, Mari, sé que no es fácil, pero estas cosas pasan. El amor es el amor, ¿no? ¿Y el bebé?». Volvió a pasarse la mano por el vientre. «El bebé necesita a sus 2 padres juntos». Cogí mi bolso lentamente, dejé 2 billetes de 50 euros sobre la mesa, más que suficiente para cubrir mi parte, y me levanté. «Me voy a casa. Haced lo que queráis». Mientras caminaba hacia la salida, oí a David gritar mi nombre, pero no me giré. En el espejo de la pared del restaurante, pude ver sus reflejos, todavía sentados a la mesa. Beatriz sonreía. Durante toda la infancia, Beatriz vivió a mi sombra, y eso la irritaba profundamente. Yo era la hija mayor, la responsable, la que sacaba buenas notas sin apenas esforzarse. Ella era la pequeña, la mimada, la que nuestros padres protegían de todo, pero por alguna razón, eso nunca fue suficiente para ella.
Crecimos en una familia de clase media en Guadalajara. Nuestro padre trabajaba como contable en una gran empresa. Nuestra madre era maestra de primaria. No éramos ricos, pero tampoco nos faltaba de nada. Aún así, Beatriz siempre tuvo la impresión de que merecía más. Cuando conseguí una beca de excelencia para estudiar administración de empresas en la Universidad Complutense, Beatriz se encargó de decir que era suerte de chica lista. Cuando me gradué con matrícula de honor y conseguí unas prácticas en una multinacional en Madrid, comentó que siempre había sabido venderme muy bien. Cuando compré mi primer piso a los 25, preguntó si no estaba siendo demasiado ambiciosa. Lo peor es que ella realmente creía que merecía las mismas cosas que yo, pero sin el esfuerzo. Como si el éxito fuera una cuestión de suerte o favoritismo, no de trabajo duro y sacrificio. Beatriz estudió diseño gráfico en una universidad pública, se graduó sin mucha distinción y desde entonces saltaba de un trabajo a otro, quejándose siempre de que los jefes no reconocían su potencial. Nuestros padres siempre intentaron equilibrar la balanza. Cuando me compré mi Volkswagen Golf nuevo, le compraron uno de segunda mano a ella también. Cuando empecé a ganar bien, aumentaron la ayuda que le daban para pagar el alquiler de un pequeño apartamento en el centro de Guadalajara. Era como si intentaran compensar mi éxito manteniendo a Beatriz al mismo nivel de forma artificial. Siempre preguntaba por mi sueldo, mis inversiones, el valor del piso. Solo curiosidad de hermana, decía. Pero había una intensidad en su forma de preguntar que me molestaba. Ahora entendía que no era curiosidad. Era pura envidia mezclada con una codicia que me negué a ver. Cuando conocí a David en una fiesta de trabajo hace 5 años, Beatriz se aseguró de decir que no era mi tipo. Era guapo, agradable, trabajaba como comercial en un concesionario de BMW. Ganaba razonablemente bien para los estándares españoles, unos 3.5 euros al mes con comisiones. Pero nada comparado con mi sueldo de 6 que pronto se convirtió en 8. Aún así, me enamoré. Era divertido, cariñoso, me hacía reír después de días estresantes en la oficina. David tenía una sencillez que me atraía, una forma descomplicada de ver la vida que contrastaba con mi naturaleza de planificar siempre 3 pasos por delante. Beatriz siempre fue educada con David, pero noté una cierta tensión, especialmente cuando salíamos todos juntos y llegaba la cuenta. David a veces se sentía avergonzado cuando yo pagaba en restaurantes que costaban 100 euros por persona, o cuando comprábamos entradas para conciertos que costaban 200 euros cada una. Beatriz observaba todo esto con esa mirada calculadora que conocía bien, pero que prefería ignorar. «¿Le mantienes, no?», me preguntó una vez cuando David fue al baño durante una comida familiar en un Ginos. «No le mantengo», respondí, irritada. «Dividimos los gastos proporcionalmente a nuestros ingresos». Era verdad. David pagaba las facturas que podía, la compra, la gasolina, algunas facturas de la casa, y yo cubría el resto. Funcionaba para nosotros, pero para Beatriz, eso era una prueba más de que yo tenía demasiada suerte. Una carrera brillante, un precioso piso de 2 habitaciones en Madrid, un marido dedicado, inversiones que crecían mes a mes, como si no hubiera luchado por cada logro, como si todo me hubiera caído del cielo. Llegué a casa y el apartamento estaba exactamente como lo había dejado esa mañana. La cama hecha, los platos lavados, todo en su sitio. Era extraño cómo la vida podía desmoronarse por completo, y las cosas podían permanecer exactamente iguales. El cepillo de dientes de David seguía allí en el baño, su ropa en el armario, esa ridícula taza del Real Madrid que le habían regalado en una promoción del concesionario. Me senté en el sofá de cuero beige del salón, todavía con mi vestido y mis tacones, y me quedé mirando al vacío. Mi cabeza estaba extrañamente silenciosa, como si mi cerebro hubiera desconectado el sistema de procesamiento de emociones. Sabía que debería estar llorando, gritando, rompiendo cosas, pero todo lo que sentía era una especie de entumecimiento, como cuando te golpeas el codo y no sientes el brazo durante unos minutos. David no volvió a casa esa noche, obviamente. A las 2 de la mañana recibí un mensaje. «Estoy en casa de Bea. Mañana hablamos». Bea. Llamaba a mi hermana Bea, como si tuvieran una intimidad de años, como si yo no existiera, como si nuestros 4 años de matrimonio fueran solo un obstáculo incómodo que finalmente había sido eliminado. Pasé la noche en vela, recorriendo los 120 metros cuadrados del apartamento, intentando entender cómo había llegado hasta allí. ¿Cómo no me había dado cuenta de las señales? ¿Hubo señales? David trabajando hasta más tarde en las últimas semanas. Beatriz preguntando por mis horarios cada vez que llamaba. Ambos llegando juntos al restaurante como si fuera lo más natural del mundo. Ahora que lo pensaba, Beatriz había aparecido mucho por Madrid en los últimos meses. «Vengo a ver a unos clientes», decía. Beatriz trabajaba como diseñadora gráfica autónoma, así que era plausible que tuviera proyectos en la ciudad.
Pero Guadalajara está a solo 1 hora y media de Madrid. ¿Por qué siempre se quedaba en hoteles? ¿Por qué nunca pidió dormir en mi sofá como solía hacer? Cuando salió el sol, yo seguía en el sofá con el vestido arrugado y el maquillaje corrido. Mi iPhone mostraba 17 llamadas perdidas de mi madre. Beatriz se lo había contado todo, probablemente en una versión edulcorada donde eran dos amantes que no pudieron resistirse al cruel destino que los hizo conocerse a través de mí. Llamé a la oficina y dije que no iría a trabajar. Simone, mi asistente, notó que algo iba mal por el tono de mi voz, pero no insistió. Llámame si necesitas algo, Marina. Nunca faltas al trabajo. Debe ser algo importante. Era una de las pocas personas en las que podía confiar plenamente. Fui a darme una ducha, intentando lavar la sensación pegajosa de esa noche. Bajo el agua caliente, finalmente lloré. No lágrimas dramáticas de película, sino ese llanto cansado de alguien que acababa de perder a dos personas importantes a la vez, mi hermana y mi marido. Los dos a los que más quería en el mundo me habían traicionado de la manera más cruel posible. Cuando salí de la ducha, tenía 3 mensajes de Beatriz. Mari, tenemos que hablar. No fue como queríamos que te enteraras. Llámame, por favor. Sé que es difícil, pero podemos resolver esto como adultos. Los borré todos sin responder. Por primera vez en años, pasé todo el día sin hacer absolutamente nada productivo. Vi Netflix, pedí comida china que costó 40 euros y llegó fría. Ignoré el teléfono que sonaba cada 2 horas. Era como si necesitara un día entero para procesar el hecho de que mi vida había cambiado por completo de la noche a la mañana. Esa tarde, David apareció para coger algo de ropa. Todavía tenía las llaves. Todavía se sentía con derecho a entrar en el piso que había comprado yo sola como si nada hubiera pasado. Intentó hablar, explicar, justificarse mientras hacía una maleta con sus cosas. No fue planeado, Mari. Simplemente ocurrió. Como si la traición fuera un accidente meteorológico, algo fuera del control humano. Bea estaba pasando por un mal momento. Necesitaba a alguien con quien hablar. ¿Cuánto tiempo lleváis juntos?, pregunté, viéndolo doblar los polos que le había comprado en el Corte Inglés. Oficialmente, desde enero. 4 meses. 4 meses de mentiras, de besos falsos, de te quieros vacíos antes de dormir. Mientras yo trabajaba 60 horas a la semana para conseguir el ascenso, soñando con nuestro futuro juntos, él estaba construyendo una nueva vida con mi hermana. Voy a buscar un abogado, le advertí, sentada en la cama de matrimonio que había comprado el año anterior. David dejó de hacer la maleta y me miró por primera vez desde que llegó. Mari, no tiene por qué ser así. Podemos resolverlo todo entre nosotros, de forma civilizada. Repartir las cosas de manera justa, sin complicaciones. Civilizada. Repartir las cosas de manera justa, como si la traición fuera un asunto que se pudiera resolver con educación y buena voluntad. Como si él tuviera algún derecho sobre lo que yo había construido. Después de que se fue, llevándose 2 maletas, y prometiendo volver el fin de semana a por el resto, llamé a Elena, mi mejor amiga desde la universidad y abogada de familia en Barcelona. Se lo conté todo, intentando mantener la voz firme. Elena me escuchó en silencio, y cuando terminé, suspiró profundamente. Marina, lo siento muchísimo. Sé cuánto lo querías y confiabas en tu hermana. Hizo una pausa. Sobre el divorcio, necesito que traigas todos los documentos del matrimonio, extractos bancarios, escrituras, justificantes de ingresos, inversiones, todo. Prepararé el mejor caso posible para ti. Elena, no me importa el dinero. Solo quiero que esto termine rápido. No digas eso, Marina. Luchaste mucho para construir lo que tienes. No se lo vas a entregar a alguien que te ha traicionado. ¿Tienes idea de cuánto vale tu patrimonio hoy? No tenía una idea exacta, pero sabía que era sustancial. El piso valía al menos 400 euros. Tenía unos 100 euros en inversiones, una participación en una startup valorada en al menos 50, más el nuevo sueldo de 10 euros mensuales. Concerté la reunión para la semana siguiente y colgué. Fue entonces cuando recordé que necesitaba organizar todos los documentos importantes. No era algo que hiciera regularmente. ¿Quién piensa en el divorcio cuando es feliz en su matrimonio? Fui al despacho que había montado en la segunda habitación del piso, donde guardaba todo organizado en carpetas de colores, como una persona obsesionada con el control. Extractos bancarios de los últimos 2 años, declaraciones de la renta, estados de inversión de mi gestora de fondos. Era impresionante ver sobre el papel todo lo que había conseguido a los 29 años. Estaba orgullosa de lo que había construido, pero ahora todo parecía tan frágil, como si pudiera desaparecer por una traición y un proceso de divorcio mal llevado. Cogí la carpeta verde donde guardaba los documentos del matrimonio. Certificado de nacimiento, certificado de matrimonio del Registro Civil de Madrid, contrato de...
Me detuve con el certificado de matrimonio en la mano, frunciendo el ceño. Había algo escrito allí sobre el régimen económico que de repente captó mi atención. Régimen de separación de bienes. ¿Separación total? La mayoría de las parejas en España elegían el régimen de gananciales por defecto. Fue entonces cuando recordé, vagamente, como un recuerdo guardado en un cajón polvoriento de mi cerebro. Las capitulaciones matrimoniales. Había insistido en hacerlas 4 años atrás. Corrí a la pequeña caja fuerte que había instalado en el armario del dormitorio. Hacía tanto tiempo que no la abría que casi olvidé la combinación. Mi fecha de nacimiento al revés. Dentro, entre la escritura del piso y mi pasaporte, allí estaba. Un sobresellado con los timbres del notario. Capitulaciones matrimoniales. Marina Sánchez García y David Romero Pérez. Me temblaban las manos al abrir el sobre. Recordaba vagamente haber insistido en esto en su momento, pero los detalles eran borrosos. Habían pasado 4 años. Estaba tan enamorada y feliz que los aspectos legales del matrimonio me parecían solo una formalidad necesaria para oficializar nuestro amor. Pero ahora, sola en el dormitorio a las 2 de la mañana, sosteniendo esas páginas impresas en papel timbrado del bufete de abogados, sentí algo que no había experimentado en días. Una pizca de esperanza. Quizás, solo quizás, no iba a perder todo lo que había construido. Quizás había algo en esos papeles que podía protegerme de la codicia de mi hermana y la irresponsabilidad de mi marido. Respiré hondo, encendí la lámpara de la mesita de noche y empecé a leer cada palabra con la atención de quien descifra su propio futuro. El recuerdo volvió como una película rebobinada. Era un sábado soleado de abril, 2 semanas antes de nuestra boda. Yo tenía 25 años y acababa de firmar el contrato de compra de mi primer piso. Un moderno loft de 2 habitaciones en el centro de Madrid que costó 350 euros. David estaba nervioso con los preparativos de la ceremonia, quejándose de los costes que se estaban descontrolando. «Mari, ¿estás segura de que necesitas todo esto?», dijo, mirando la lista de proveedores extendida sobre la mesa de mi cocina. 15 euros de catering, 8 de fotógrafo, 12 de decoración. Es muchísimo dinero. Era mucho dinero, sí. Especialmente para él, que ganaba unos 3 euros al mes en el concesionario de BMW. Para mí, que acababa de recibir un ascenso sustancial y ganaba 8 mensuales, era una inversión en nuestro día especial. Pero entendía su preocupación. Había crecido en una familia donde cada euro se contaba. «David, relájate. Pagaré la mayor parte. Tú contribuyes con lo que puedas. Lo importante es que estemos juntos, celebrando nuestro amor». Fue en este contexto que mencioné las capitulaciones matrimoniales. No como una desconfianza, sino como una protección natural para alguien que tenía un patrimonio significativo. Mi abogada de entonces, la DRA, Patricia Williams, me lo había sugerido durante la compra del piso. «Marina, eres joven, exitosa y estás acumulando activos rápidamente. Un acuerdo de separación de bienes es sensato, especialmente cuando hay una diferencia patrimonial significativa. No es desconfianza, es protección inteligente». Cuando hablé con David sobre esto un martes por la noche, se rió. Literalmente. Casi escupió la cerveza Mahou que estaba bebiendo. ¿Capitulaciones? ¿Eso no es una chorrada de ricos? Nos queremos, Mari. El amor no necesita papeles para demostrar nada. Esas cosas son para parejas que ya se casan pensando en el divorcio. No se trata de amor, David. Es protección legal para ambos. Si algo sale mal, no va a salir nada mal. Me interrumpió cogiéndome la mano. Vamos a ser felices para siempre. Estás siendo paranoica, cariño. Puso cara de no entender la necesidad, pero finalmente accedió cuando le expliqué que era algo que me dejaría más tranquila. Si es importante para ti, vale. Pero sinceramente, creo que estás complicando algo que debería ser simple. Fuimos al despacho de la DRA. Williams un jueves por la mañana. Recuerdo que David tenía resaca porque había salido con sus compañeros del concesionario la noche anterior en su última despedida de soltero. Llegó 15 minutos tarde, algo adormilado, quejándose de que había perdido una venta importante por la cita. «Lo siento, Mari. Tuve que venir directo del trabajo. Un tal Johnson quería cerrar un trato hoy, pero le dije que tenía una cita importante contigo». La DRA. Williams, una mujer elegante de 50 años con el pelo canoso y trajes impecables, explicó los términos básicos con la paciencia de quien ha dado esa presentación cientos de veces. Régimen de separación de bienes. Cada cónyuge mantiene su patrimonio individual. No hay división en caso de divorcio, excepto por los bienes adquiridos conjuntamente con prueba clara de contribución mutua. Es importante entender, dijo, mirando principalmente a David,
que este acuerdo protege a ambas partes. Si usted adquiere un patrimonio significativo durante el matrimonio, también estará protegido. ¿Lo entiendes, David?, le pregunté, observando su expresión algo perdida. Sí, cada uno se queda con lo suyo, ¿no? Tiene sentido. No tenía ningún sentido que lo hubiera entendido completamente, porque David nunca mostró interés en asuntos legales o financieros complejos. Cuando intentaba hablar de inversiones o planificación financiera, cambiaba de tema o hacía bromas sobre que yo era demasiado estricta con el dinero. Pero firmó todas las páginas con la facilidad de quien firma una lista de la compra. 15 páginas de denso texto legal. Cláusulas específicas sobre propiedades, inversiones, negocios futuros, herencias. David apenas leyó los títulos de las secciones. «Listo. Ahora ya podéis casaros en paz», dijo Ladra Williams, sonriendo mientras sellaba y archivaba las copias. «Espero no volver a veros por aquí profesionalmente». De vuelta, conduciendo mi Volkswagen Golf por las calles de Madrid, David comentó: «Sigo pensando que esto del contrato es un poco raro, pero si te deja más tranquila, lo importante es que en 2 semanas estaremos casados. Marido y mujer para siempre». Realmente no entendió lo que había firmado. Para David, aquello era solo otra burocracia necesaria para oficializar nuestro amor, como sacar la licencia de matrimonio o elegir los anillos. No comprendió que estaba renunciando a cualquier derecho sobre mi patrimonio presente y futuro. Y yo, enamorada y confiada en que seríamos felices para siempre, no le di importancia a su falta de atención a los detalles. Después de todo, el amor era más importante que cualquier papel, ¿verdad? Íbamos a construir una vida juntos, compartirlo todo, ser una pareja moderna y cómplice. El contrato era solo una formalidad que nunca sería necesaria. Qué equivocada estaba. Ahora, 4 años después, sola en el dormitorio a las 3 de la mañana con el contrato en mis manos, finalmente entendí el valor de esa chorrada de ricos. Leí cada página con atención redoblada, como si estuviera descifrando un código secreto que podría salvarme la vida. Las palabras legales que en su momento parecieron solo formalidades, ahora brillaban en la página como diamantes preciosos. Separación total de bienes. Cada cónyuge mantendrá la propiedad individual de todos los bienes que poseía antes del matrimonio y de todos los bienes adquiridos durante el matrimonio. Bienes adquiridos durante el matrimonio. El piso que compré antes de casarme. Las inversiones que hacía mensualmente. Las aplicaciones de acciones. La participación en la startup tecnológica que compré hace 2 años. Todo eso era exclusivamente mío. En caso de disolución del matrimonio, no habrá división de bienes, reteniendo cada parte la totalidad de sus activos individuales. No habrá división de bienes. David no tenía derecho a nada, absolutamente nada de lo que yo había construido. Seguí leyendo, buscando alguna cláusula que pudiera complicar las cosas, algún resquicio que él pudiera usar para reclamar parte de mi patrimonio, pero no había ninguna. El contrato era cristalino, exhaustivo y a prueba de balas. Ladra. Williams había hecho un trabajo impecable. Renuncia a la pensión compensatoria. Ambas partes renuncian por la presente a cualquier derecho a pensión compensatoria, alimentos o manutención de la otra parte. Pensión compensatoria. David no tenía derecho ni siquiera a una pensión. Y considerando que él ganaba mucho menos que yo teóricamente, él sería quien podría pedir una ayuda económica. Por primera vez en 3 días, sonreí, una pequeña sonrisa pero genuina. David había firmado su propia sentencia financiera hace 4 años sin siquiera darse cuenta. ¿Y Beatriz? Oh, Beatriz. Probablemente había seducido a mi marido pensando que él sería su puerta de entrada a una vida económicamente cómoda. ¡Qué deliciosa ironía! Continué leyendo las cláusulas específicas. Separación de deudas. Cada uno responsable de las suyas. Negocios futuros. Las participaciones empresariales se mantenían individuales. Propiedad intelectual, royalties y patentes no se compartían. Herencias. Los bienes recibidos de la familia se quedaban con el receptor original. Era una armadura completa. David no tenía derecho a un céntimo de lo que yo había construido, y más importante aún, yo no tenía ninguna responsabilidad sobre sus deudas. Recordé que había financiado un BMW X3 el año anterior, además de tener una tarjeta de crédito con un límite alto que usaba con frecuencia. Cogí mi portátil y empecé a hacer una lista mental de mi patrimonio actual. Piso valorado en al menos 400 euros. Inversiones en acciones y fondos por un total de unos 100 euros. Participación en la startup que fundé con 2 compañeros de la universidad, valorada en al menos 50 en la última aportación. Cuenta corriente y de ahorros con 40. 0 euros. Coche pagado valorado en 20. Más de 600 euros de patrimonio neto a los 29 años. Y David no tenía derecho a nada de eso. Aún mejor,
Mi nuevo sueldo como directora comercial sería de 10 euros mensuales, más bonificaciones por rendimiento que podían llegar a los 15 en los mejores trimestres. Mientras David seguiría ganando sus 3 o 4 mil euros mensuales vendiendo coches. Recordé la conversación que tuvimos la Navidad pasada, cuando ella se quejó de la injusticia de que yo lo tuviera todo. Mari, ¿te das cuenta de lo frustrante que es? Piso precioso, coche nuevo, viajes, mientras yo me mato a trabajar y apenas pago el alquiler. Ahora lo entendía. No era frustración, era planificación. Beatriz había visto en David una oportunidad para conseguir finalmente lo que merecía sin trabajar por ello. No lo amaba a él. Amaba a lo que creía que él podía darle acceso. Guardé el contrato de nuevo en la caja fuerte, no sin antes hacer fotos de todas las páginas con mi iPhone. Le envié las imágenes a Elena por correo electrónico con el asunto. Caído del cielo. Respondió en 15 minutos, a pesar de que eran casi las 4 de la mañana. Marina, esto lo cambia todo. Llámame mañana. Por primera vez desde esa horrible cena en la cúpula dorada, logré dormir unas horas. Y por primera vez en años, soñé con mi futuro. Un futuro en el que era completamente libre para ser quien quisiera ser, sin que nadie intentara robar lo que había construido. Me desperté a la mañana siguiente con una claridad mental que no había sentido en días. Mientras tomaba un café en mi moderna cocina, mirando por la ventana del 10º piso el horizonte de Madrid, empecé a conectar puntos que antes parecían coincidencias inocentes. Beatriz siempre había mostrado un interés sospechoso en mi vida financiera. No era solo curiosidad fraternal. Había una intensidad calculadora en sus preguntas que ahora cobraba todo el sentido. ¿Cuánto pagas de alquiler por este piso? Había preguntado durante una visita el año pasado. Cuando le expliqué que era una hipoteca, no un alquiler, sus ojos se iluminaron. ¡Wow! Debe valer una fortuna. Preguntaba por mi sueldo con una frecuencia inusual. Mari, ¿cuánto ganas ahora? Solo para situarme en el mercado, decía, como si comparara con sus propias oportunidades de autónoma. Cuando mencioné que estaba invirtiendo en bolsa, quiso saber cantidades específicas. Estoy pensando en empezar a invertir también. Necesito una referencia. Recordé una conversación concreta durante la Navidad del año pasado. Estábamos en casa de nuestros padres en Guadalajara, y Beatriz había bebido unas copas de vino de más. Mari, ¿te das cuenta de lo frustrante que es verte tenerlo todo? Piso precioso, coche nuevo, viajes, ropa cara, mientras yo me mato a trabajar y apenas puedo pagar el alquiler. Beatriz, tú también puedes tener todo esto. Es cuestión de trabajar duro y tomar decisiones inteligentes. Respondí, intentando ser alentadora. Oh, claro. Todo el mundo tiene las mismas oportunidades, ¿verdad? Tú siempre fuiste la hija perfecta, la lista, la que consigue todo fácil. Yo tengo que matarme para conseguir migajas. En ese momento, pensé que era solo el vino hablando. Ahora me daba cuenta de que era envidia y resentimiento acumulados durante años. Beatriz creía genuinamente que merecía lo que yo tenía, pero sin el esfuerzo correspondiente. ¿Y David? Pobre David, nunca fue una persona ambiciosa económicamente. Se conformaba con su sueldo del concesionario, con su vida simple de cerveza los fines de semana y fútbol en la televisión. Pero noté cómo a veces miraba las cosas que yo compraba con una mezcla de admiración e incomodidad. ¿400 euros por un bolso, Mari? Eso es casi mi sueldo de una semana, comentó cuando me compré un bolso de marca en el Corte Inglés. No era una crítica, era más como si intentara procesar un mundo financiero completamente diferente al suyo. Beatriz probablemente le había plantado semillas en la cabeza. Imagina cuando os divorciéis, David. La mitad de todo esto será tuyo. Ella no sabía de las capitulaciones matrimoniales porque nunca se lo conté a nadie de la familia. Era un asunto privado entre mi marido y yo. Ahora, entendía la conversación que escuché por casualidad hace unos meses. David estaba hablando por teléfono en el balcón y pensé que era del trabajo. Pero ahora recordaba haber oído. No sé si es el momento adecuado. Ella sospecha algo. Necesito estar seguro. En ese momento pensé que hablaba de alguna venta complicada. Ahora me daba cuenta de que probablemente hablaba con Beatriz sobre cómo y cuándo revelar su relación. La parte más dolorosa fue darme cuenta de que habían planeado ese momento en el restaurante. La elección de la cúpula dorada, el día de mi ascenso. La forma en que llegaron juntos. La satisfacción mal disimulada en sus caras. No fue un impulso o una confesión desesperada. Fue un teatro. Querían humillarme públicamente. Pillarme desprevenida. Verme derrumbarme, y probablemente esperaban que reaccionara con desesperación, rogándole a David que volviera, ofreciendo cualquier cosa para salvar mi matrimonio. Lástima que no supieran de las capitulaciones matrimoniales.
Pasé el fin de semana organizando mi estrategia. Llamé a Elena el lunes por la mañana temprano, antes incluso de ir a trabajar. Marina, chica, este contrato es una obra de arte legal. David no tiene derecho a absolutamente nada. Podemos tramitar el divorcio en 60 días si no se opone. ¿Y si se opone? ¿Basado en qué? Firmó las capitulaciones. Todo está registrado. No hay vicios de consentimiento, a menos que demuestre coacción o fraude, lo cual es imposible. Está jodido. Jodido. David estaba jodido y ni siquiera lo sabía todavía. Elena, quiero hacer algo. Voy a llamarlos y proponerles una conversación civilizada sobre el divorcio. Quiero ver sus caras cuando descubran la verdad. Marina, ¿estás segura? Podría ser más simple simplemente presentar la demanda y listo. Estoy segura. Me humillaron en público. Quiero devolverles el favor. Pasaron 3 semanas desde esa noche en la cúpula dorada. 3 semanas en las que David vino a recoger el resto de sus cosas del piso, siempre acompañado por Beatriz, como si necesitara protección o apoyo moral. 3 semanas en las que mi madre llamó a diario intentando mediar en la situación, como si una traición fuera un malentendido que se pudiera resolver con una conversación franca. Marina, hija, sé que estás dolida, pero estas cosas pasan. David siempre ha sido un buen chico y Beatriz está embarazada. ¿No puedes pensar en el bebé? Pensar en el bebé. El bebé que mi hermana estaba usando como excusa para robarme a mi marido y, en consecuencia, mi patrimonio. Mamá, no voy a discutir esto. David y yo nos vamos a divorciar. Punto. Pero Marina, habéis construido una vida juntos. El piso, los planes. Ah, sí. El piso, los planes. Mi madre también creía que David tenía derecho a la mitad de todo. Beatriz probablemente le había llenado la cabeza a toda la familia con historias sobre cómo yo era una egoísta y una mezquina por no aceptar la traición con elegancia. En la 4ª semana, llamé a Beatriz. Respondió al segundo tono, como si estuviera esperando mi llamada. Mari, qué bien que llamas. De verdad que tenemos que hablar. Hola, Bea. Mira, he pensado mucho en toda esta situación, y creo que tenéis razón. No tiene sentido guardar rencor. Somos adultos. Estas cosas pasan. Silencio al otro lado de la línea. No esperaba esta reacción. ¿De verdad? ¿Tú estás bien con esto? Estoy intentando aceptarlo. Quiero decir, os enamorasteis, ¿no? No fue culpa de nadie. Y ahora está el bebé en el que pensar. Wow, Mari. No te imaginas el alivio que me da oír esto. David estaba tan preocupado, pensando que ibas a montar un drama, a complicar el divorcio. Complicar el divorcio. Qué interesante. Como si yo fuera la persona complicada de la historia. Para nada. ¿Podemos quedar para hablar civilizadamente sobre cómo resolverlo todo sin peleas? Solo para zanjar las cosas como adultos. Quizás una cena de nuevo, pero esta vez para cerrar el círculo, no para sorpresas. Beatriz rió nerviosamente. Claro, eso sería genial. David se pondrá muy contento. Tenía miedo de que tú, montaras una escena. No, ¿qué va? ¿Una escena para qué? Quedemos en la cúpula dorada de nuevo, ya que es donde empezó todo. El sábado por la noche. Perfecto. Mari, no te imaginas lo importante que es esto para nosotros, sobre todo ahora que viene el bebé. Colgué el teléfono sonriendo. El sábado por la noche iba a ser interesante. Muy interesante. Pasé los días siguientes preparándome como una actriz que ensaya para la actuación de su vida. Elegí el atuendo. Un elegante vestido negro que transmitía seriedad y control. Practiqué frente al espejo la expresión tranquila y resignada que quería mantener durante toda la conversación. Elena pensaba que la idea era arriesgada. Marina, ¿seguro que quieres hacer esto? Podría ser más eficiente simplemente notificarles a través de un abogado. Elena, me humillaron en público. Planearon todo para verme derrumbarme delante de un restaurante lleno de gente. Se merecen el mismo trato. ¿Y si sospechan algo? No sospecharán. Están demasiado ocupados planeando cómo gastar mi herencia. Llegué a la cúpula dorada el sábado puntualmente a las 8 de la noche. Pedí la misma mesa que la última vez. El maitre me reconoció e hizo un comentario sobre que esperaba que esa noche fuera más feliz. Si él supiera, David y Beatriz llegaron juntos de nuevo, pero esta vez el ambiente era completamente diferente. Estaban relajados, sonrientes, cogidos de la mano como una pareja de enamorados que por fin podía mostrarse en público. Beatriz llevaba un vestido que resaltaba su vientre aún pequeño pero notable. «Mari». Beatriz me abrazó con una efusividad genuina. «Estás preciosa. ¿Es nuevo el vestido?» «Gracias, vosotros también estáis muy bien. ¿Qué tal el embarazo?» «Genial. Ya estamos pensando en nombres. David quiere Miguel si es niño. Yo prefiero Gabriel». David retiró la silla para que Beatriz se sentara, un gesto caballeroso que rara vez tuvo conmigo. «Marina,
Gracias por aceptar hablar así, pacíficamente. Tenía miedo de que montara un drama. Imagínate, David, todos somos adultos aquí. Pedimos la misma botella de Ribera del Duero que la última vez. La ironía no se nos escapó a ninguno, pero esta vez el ambiente era de celebración disimulada. Pensaban que les había tocado el premio gordo. Bueno, dijo David tras el primer sorbo, sobre el divorcio, queríamos proponer hacerlo todo de forma amistosa. Repartir las cosas de manera justa, sin complicaciones. Repartir las cosas de manera justa, repetí, saboreando las palabras. Háblame más de eso, David. ¿Qué consideras justo? Beatriz y David intercambiaron una mirada rápida. Habían ensayado esta conversación. Bueno, podemos vender el piso y dividirlo al 50%. Las inversiones también. Y ahora con tu nuevo ascenso, una pensión compensatoria ayudaría mucho hasta que pueda estabilizarme con Bea y el bebé. Pensión compensatoria. Realmente creía que le pagaría una pensión mientras él criaba un hijo con mi hermana. Lentamente, cogí mi bolso, como si buscara algo específico. David y Beatriz me observaban expectantes, probablemente pensando que iba a sacar algún documento de divorcio de mutuo acuerdo para firmar allí mismo, en una reconciliación amistosa que los beneficiaría inmensamente. En su lugar, puse sobre la mesa el sobre del notario con las capitulaciones matrimoniales. El papel, amarillento por el tiempo, hizo un sonido seco al chocar con la madera. Antes de hablar de reparto, necesito aclarar algo importante que parece que habéis olvidado. David frunció el ceño mirando el sobre. ¿Qué es eso? Nuestras capitulaciones matrimoniales, David. ¿Recuerdas? Las que firmaste hace 4 años diciendo que eran una chorrada de ricos. El color desapareció instantáneamente de su rostro. Beatriz miraba confundida de uno a otro. ¿Qué acuerdo? ¿Hicisteis capitulaciones? Las hicimos, y David las firmó sin siquiera leerlas bien. Saqué las páginas del sobre y las puse sobre la mesa, abiertas para que ambos pudieran verlas. Régimen de separación de bienes. ¿Recordáis lo que significa? David cogió las páginas con manos temblorosas. Sus ojos recorrían las líneas, intentando procesar palabras que claramente no entendió del todo hace 4 años. Tranquila, Mari, dijo Beatriz, su voz perdiendo la confianza anterior. Incluso con un acuerdo, estuvisteis casados. Hay bienes gananciales, división de lo adquirido durante el matrimonio. No cuando hay separación total de bienes, Beatriz. Señalé la cláusula específica. Está aquí. Cada cónyuge mantendrá la propiedad individual de todos los bienes que poseía antes del matrimonio y de todos los bienes adquiridos durante el matrimonio. Todo lo adquirido durante el matrimonio también se queda con quien lo adquirió. Pero esto no puede ser legal, protestó David, su voz subiendo una octava. El piso, las inversiones, yo he vivido allí, he contribuido a los gastos. Contribuiste con 300 euros al mes para la compra y la gasolina, David. Yo pagaba los 1.8 de hipoteca, los 200 de comunidad, internet, luz, teléfono, seguros. Tus 300 euros no te dan derechos de propiedad sobre un piso de 400. Beatriz hojeaba las páginas frenéticamente, como buscando algún resquicio, alguna salvación. Pero la pensión compensatoria tiene derecho a una pensión. Sonreí por primera vez esa noche. Página 5. Sección 3. Renuncia a la pensión compensatoria. Ambas partes renuncian expresamente a cualquier derecho a pensión compensatoria. David renunció a su derecho a una pensión cuando firmó esto. No sabía lo que estaba firmando, gritó David, llamando la atención de las mesas vecinas. Me engañaste. ¿Que te engañé? David, estabas allí cuando la abogada explicó cada cláusula. Dijiste que lo entendías. Hay testigos. Todo está registrado ante notario. La expresión en el rostro de Beatriz estaba cambiando de confusión a horror. La realidad la estaba golpeando como un tren sin frenos. ¿Quieres decir que no tiene derecho a nada? Nada. Cero. Niente. Guardé los papeles de nuevo en el sobre. David sale del matrimonio exactamente como entró, con su BMW X3 financiado, su ropa y sus deudas de tarjeta de crédito. David se pasó la mano por la cara, entendiendo finalmente la magnitud de la situación. Marina, por el amor de Dios, podemos hablar de esto. No puedes dejarme sin nada. Voy a tener un hijo que mantener. Tú vas a tener un hijo que mantener, enfaticé. Con tu sueldo de comercial de coches, que por cierto, con la pensión de alimentos, se te va a quedar bastante justo. ¿Pensión de alimentos? Preguntó Beatriz, su voz saliendo como un susurro. Por supuesto, el padre tiene que pagar una pensión de alimentos. En España, suele ser alrededor del 20% de los ingresos netos para un hijo. Si David gana 3.5 brutos, le quedan unos 2.8 netos.
El 20% de eso son 560 euros al mes, para siempre, hasta que el niño cumpla 18 años. Los dos se miraron con pánico. Claramente no habían hecho esos cálculos. Más gastos médicos, guardería cuando sea necesario, ropa, educación. Va a ser bastante caro tener un bebé, chicos. David se hundió en su silla. Dios mío, Marina, ¿cómo puedes ser tan fría, tan calculadora? ¿Calculadora yo? Vosotros dos planeasteis esta traición durante meses, me humillasteis públicamente en este mismo restaurante, ¿y la calculadora soy yo? Beatriz estaba claramente haciendo cuentas mentales. Si David ganaba 3.5 al mes y iba a pagar 560 de pensión, le quedarían 2.94, menos impuestos. Unos 2.3 netos para mantenerse a él, a ella y a un bebé. Beatriz, ¿cuánto ganas como autónoma de nuevo? Pregunté sabiendo la respuesta. Bueno, varía. Unos 1.5 euros al mes, cuando hay proyectos. Unos 1.5 cuando hay proyectos. Así que viviréis con 3.8 euros mensuales, en el mejor de los casos, para 3 personas. ¿Viviendo dónde? En mi casa en Guadalajara, murmuró ella. Ese apartamento de una habitación que alquilas por 600 euros, se os va a quedar pequeño con un bebé. ¿No crees? El silencio en la mesa era ensordecedor. A nuestro alrededor, otros clientes cenaban felices, ajenos al drama financiero que se desarrollaba a pocos metros. Marina, intentó David una vez más. ¿De verdad vas a hacer esto? ¿Dejarnos sin nada? Sé que te hemos hecho daño, pero... David, no me hicisteis daño. Intentasteis robarme. Pensasteis que era una idiota emocional que os entregaría la mitad de mi patrimonio de 600 euros porque estabais enamorados. ¿Sí, Sens? Repitió Beatriz incrédula. Sorpresa. Soy más rica de lo que imaginabais. Y ahora, con el ascenso, ganaré 10 al mes mientras vosotros os peleáis por el dinero para los pañales. David hundió la cara entre sus manos. Soy un idiota, un completo idiota. Finalmente, algo en lo que estamos de acuerdo. Beatriz intentó una última carta. Mari, eres mi hermana, siempre hemos sido familia, no puedes abandonarnos así. ¿Y tu sobrino o sobrina? ¿No quieres ayudar? Beatriz, intentaste robarme a mi marido pensando que te robarías mi fortuna con él. Calculaste mal. Y ahora tendrás que vivir con las consecuencias de tus elecciones. Pero la familia no traiciona a la familia. La familia no humilla a la familia en restaurantes públicos. La familia no seduce al marido de su hermana por pura codicia. Me levanté de la mesa, dejando 2 billetes de 50 euros. De nuevo, más que suficiente para mi parte. Vuestros abogados pueden contactar con la mía, Elena Williams, en Barcelona. Ella tiene toda la información necesaria. Marina, espera. David se levantó, intentando seguirme. No, David, tú esperaste. Esperaste 4 meses para decirme la verdad. Esperaste al día de mi ascenso para maximizar la humillación. Esperaste hasta que creíste tenerlo todo perfectamente planeado. Ahora voy a hacerte esperar yo a ti. ¿Esperar a qué? Preguntó Beatriz, las lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Esperar a ver cómo es ser pobre. Cómo es vivir contando céntimos. Cómo es no poder pagar una cena en un restaurante de 200 euros. Me detuve en la puerta, mirándolos a los dos. Quizás ahora entendáis por qué trabajo tan duro para tener lo que tengo, y por qué protejo lo que es mío. Salí de la cúpula dorada, oyendo a Beatriz empezar a llorar y a David maldecir en voz baja. En el aparcamiento, sentada en mi coche, me permití un momento de pura satisfacción. Habían intentado destruirme y habían acabado destruyéndose a sí mismos. Mi teléfono sonó. Era Elena. Y bien, ¿qué tal el teatro? Mejor que en la Gran Vía. Deberías haber visto sus caras cuando entendieron que no iban a pillar nada. Marina, eres diabólica. Y lo apruebo completamente. Elena, ¿puedo presentar la demanda de divorcio mañana? Puedo presentar los papeles el lunes. En 60 días serás libre. Y ellos seguirán siendo pobres. Conduje a casa sonriendo por primera vez en semanas. En realidad, sonriendo más de lo que había sonreído en años. 6 meses después, la vida se había asentado en una nueva normalidad que nunca había imaginado posible. El divorcio se finalizó en exactamente 60 días. David no se opuso, probablemente porque cualquier abogado competente le habría explicado que no tenía la más mínima posibilidad de ganar. Elena hizo un trabajo impecable y me convertí oficialmente en soltera en una soleada mañana de julio. A través de las redes sociales y los inevitables comentarios de mi madre, seguí desde la distancia la realidad a la que se enfrentaban David y Beatriz. Era como ver un accidente de coche a cámara lenta. Sabes que deberías apartar la mirada,
Pero no puedes. David continuó trabajando en el concesionario de BMW. Pero las cosas no eran fáciles. Con la economía inestable, las ventas de coches de lujo habían disminuido y sus comisiones se habían desplomado con ellas. Según mi madre, estaba ganando unos 2.5 euros al mes, mucho menos de los 3.5 que solía hacer. Marina, David lo está pasando mal, me dijo mi madre durante una de nuestras conversaciones telefónicas semanales. Con la pensión de la niña, le queda muy poco para vivir. ¡Qué pena!, respondí, sin una pizca de simpatía genuina. Pero los bebés son caros. Debería haber pensado en eso antes. La pequeña Sofía había nacido en septiembre, una niña que por las fotos que circulaban en la familia tenía los ojos de David y la terquedad de Beatriz. La pensión de alimentos de 560 euros mensuales se deducía automáticamente del salario de David, dejando aún menos dinero para sus propios gastos. Beatriz se había mudado de nuevo a casa de nuestros padres en Guadalajara. El apartamento de una habitación que alquilaba era imposible para una pareja con un bebé, e incluso compartiendo gastos, no podían permitirse nada más grande. Nuestros padres, ya jubilados y viviendo con ingresos limitados, ahora mantenían a 3 adultos y un bebé con la pensión de mi padre. Beatriz está intentando conseguir más clientes, pero es difícil con la niña, continuó mi madre. ¿Y David? Parece tan cansado últimamente, trabajando hasta tarde, conduciendo 1 hora y media todos los días entre Madrid y Guadalajara. David había intentado mudarse a Guadalajara para estar más cerca de la familia, pero no consiguió un traslado en el concesionario. Ahora hacía el trayecto diario, gastando una fortuna en gasolina que apenas podía permitirse. Pidió hablar contigo, dijo mi madre con vacilación. Quizás podríais resolver algunas cosas. Mamá, no tenemos nada que resolver. El divorcio está finalizado. Él tiene una nueva familia. Que cada uno siga su vida. Era cierto. Yo había seguido mi vida de forma espectacular. Con el divorcio resuelto y la traición superada, mi energía se multiplicó exponencialmente. Concentré toda mi fuerza en mi carrera y mis negocios, y los resultados superaron mis expectativas más optimistas. Como directora comercial, batí todos los objetivos del primer trimestre, asegurándome la máxima bonificación. Mi salario efectivo llegó a alcanzar los 15 euros al mes en algunos periodos. La startup de la que era socia consiguió una nueva inversión, triplicando el valor de mi participación. En octubre, encontré un ático aún más grande y moderno en el centro de Madrid. 2 plantas, 3 dormitorios, terraza privada con vistas al Retiro. Vendí mi antiguo piso por 500 euros, 150 de beneficio en 5 años, y compré el ático por 700. Lo reformé todo desde cero. Cocina alemana, domótica completa, gimnasio privado, despacho con vista panorámica. Gasté 200 en la reforma, pero el resultado fue una obra de arte arquitectónica que se convirtió en portada de la revista AD España. «Wow, Marina», dijo Simone, mi asistente, cuando vino a ver el nuevo ático. «Esto parece la casa de una película. Has alcanzado el éxito». Era verdad. A los 30 años, tenía un patrimonio neto de más de 1 millón de euros, una carrera sólida en una empresa internacional y total libertad para hacer lo que quisiera. Viajé a Europa 3 veces ese año: París, Roma, Barcelona. Siempre sola, siempre en primera clase, siempre alojándome en los mejores hoteles. Compraba ropa en boutiques que antes consideraba demasiado caras. Cenaba en restaurantes con estrella Michelin. Compraba sin mirar los precios. La soledad, curiosamente, no la sentía. Después de años siendo traicionada por quienes más confiaba, la paz de estar sola era casi adictiva. No necesitaba explicar mis gastos a nadie. No necesitaba considerar las opiniones de otros en mis decisiones. No necesitaba compartir mi espacio ni mi tiempo. Empecé a hacer terapia, no por tristeza, sino por crecimiento. Ladra. Rebecca Chen, una psicóloga increíble, me ayudó a procesar no solo la traición, sino años de relaciones tóxicas disfrazadas de amor familiar. Marina, creciste creyendo que tenías que cuidar de todos a tu alrededor, me dijo en una sesión. Tu hermana, tus padres, tu exmarido. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te cuidó a ti? Fue una pregunta simple que me hizo llorar durante 15 minutos. Siempre había sido la proveedora, la responsable, la que resolvía problemas. Nunca me detuve a pensar si alguien me estaba cuidando a mí. Quizás es hora de que te pongas a ti misma en primer lugar, sugirió Ladra Chen, y descubras quién eres cuando no estás sosteniendo a otras personas. Eso fue exactamente lo que hice. Durante las fiestas navideñas, recibí varios mensajes de Beatriz. Primero, intentos de reconciliación. Luego, peticiones directas de ayuda económica. Marie, sé que estás enfadada, pero somos hermanas. Sofía es tu sobrina.
¿No puedes al menos ayudar con algunas cosas del bebé? Marina, los gastos con Sofía son muy altos. Pañales, medicinas, pediatra. David se mata a trabajar pero no llega a todo. Mari, por el amor de Dios, contesta mis mensajes. Necesitamos ayuda, y eres la única persona en la familia que puede permitírselo. Los leí todos sin responder. Bloqueé el número después del 10º mensaje. Mi madre intentó mediar. Marina, por mucho que duela, la niña es inocente. ¿No quieres conocer a tu sobrina? Mamá, cuando Beatriz decidió seducir a mi marido, tomó una decisión. Ahora está viviendo con las consecuencias de esa decisión. No es mi responsabilidad resolver los problemas económicos que ellos crearon. ¿Pero tienes tanto dinero? Tengo tanto dinero porque trabajé duro para tenerlo y porque protegí lo que construí. Si Beatriz quería estabilidad financiera para su hija, debería haber pensado en eso antes de quedarse embarazada de un hombre que gana 2.5 euros al mes. Fui dura con mi madre, pero era necesario. Toda la familia se había acostumbrado a la idea de que yo era el banco de emergencia personal para cualquier crisis. Ya no más. En mi 30 cumpleaños, en diciembre, organicé una fiesta en el nuevo ático. Invité a compañeros de trabajo, amigos de la universidad, algunas personas que conocí viajando, 50 personas elegantes, champán francés, catering profesional, un músico en vivo, mirando desde la ventana de mi terraza las luces de Madrid, con una copa de Dom Perignon en la mano y rodeada de gente que genuinamente disfrutaba de mi compañía, sentí una profunda gratitud. Gratitud porque David me había traicionado. Sin la traición, nunca habría descubierto mi propia fuerza. Nunca habría aprendido a poner límites. Nunca me habría dado cuenta de que podía ser completamente feliz sola. Gratitud por las capitulaciones matrimoniales que mi yo más joven tuvo la sabiduría de hacer. Esos papeles me salvaron de años de batalla legal y me permitieron empezar de nuevo inmediatamente. Gratitud incluso por Beatriz. Sin su envidia y codicia, nunca habría aprendido que no toda la familia merece lealtad incondicional. Algunas personas son tóxicas, sin importar los lazos de sangre. La semana después de mi cumpleaños recibí un último intento de contacto, no de Beatriz ni de David, sino de mi padre. Marina, tu madre no quería que te llamara, pero necesito hablar contigo. Las cosas están muy difíciles aquí en casa. David perdió el trabajo en el concesionario la semana pasada. Recortes de fin de año. Mi padre rara vez se metía en los conflictos familiares. Si llamaba, era porque la situación era realmente crítica. ¿Y qué quieres que haga, papá? No lo sé, hija. Ya no sé qué hacer. Hay 4 personas aquí en casa, una niña pequeña, y ahora sin los ingresos de David, tu madre está hablando de volver a trabajar, pero tiene 70 años. Sentí una punzada de culpa, genuina, por primera vez en meses. Mis padres no tenían la culpa de la situación, solo intentaban ayudar a una hija en dificultades, como hacen los padres. Papá, puedo ayudaros a vosotros, pero no le daré dinero a David o a Beatriz directamente. Si necesitáis algo concreto, la factura de la luz, la compra del supermercado, el pediatra de Sofía, envíame las facturas, y yo las pagaré directamente. Esa es mi oferta. Os ayudaré a vosotros, que sois inocentes en esta historia, pero no financiaré las malas decisiones que tomaron David y Beatriz. Mi padre aceptó, aliviado. En los meses siguientes, recibí algunas facturas por correo electrónico. 200 euros de luz, 300 de supermercado, 150 de una consulta pediátrica, cantidades triviales para mí, pero que marcaban la diferencia para ellos. Nunca más tuve contacto directo con David o Beatriz. Según mi padre, David consiguió un trabajo en un concesionario más pequeño, ganando la mitad de lo que solía ganar. Beatriz seguía haciendo trabajos esporádicos de autónoma, pero con una niña pequeña era imposible trabajar a tiempo completo. Se habían mudado a un piso de protección oficial en un barrio humilde de Guadalajara y 500 euros de alquiler mensual por un espacio diminuto, pero era lo que podían permitirse. La pensión de Sofía seguía descontándose automáticamente, dejándoles aún menos dinero. Discuten mucho por dinero, me contó mi padre en una conversación. David culpa a Beatriz por insistir en el divorcio. Beatriz le culpa a él por perder su trabajo. Es un ciclo. Era exactamente lo que imaginé que pasaría cuando la gente se une por las razones equivocadas. La codicia, la envidia, el oportunismo. Cuando la realidad financiera llama a la puerta, el falso amor desaparece rápidamente. 2 años después de la traición, mi vida estaba completamente transformada, no solo financieramente, sino emocionalmente. Aprendí a decir no, sin culpa. Aprendí que la autoestima no es negociable. Aprendí que algunas personas son incapaces de amar genuinamente.
solo pueden ver a otras personas como recursos a explotar. Empecé a salir con Daniel, un arquitecto que conocí en una exposición de arte. Tenía su propia empresa de éxito, sus propios recursos, sus propias ambiciones. Nuestra relación se basaba en una verdadera asociación, no en dependencia financiera o emocional. «Tienes una fuerza impresionante», me dijo una noche mientras cenábamos en la terraza de mi ático, «pero también una paz interior que es rara». Tenía razón. Había encontrado una paz que venía de saber exactamente quién era y qué merecía. Ya no necesitaba la aprobación de nadie. Ya no necesitaba sostener a personas que no aportaban nada a mi vida. Sofía cumplió 2 años sin que yo la conociera en persona. Por las fotos que mi madre insistía en mostrarme en su móvil, era una niña preciosa y aparentemente sana. Sentía una pizca de curiosidad por ella, pero no lo suficiente como para volver a conectar con Beatriz y David. Algunos amigos pensaban que estaba siendo cruel. «Marina, es tu sobrina. ¿No echas de menos a la familia?» «Tengo familia», respondía. «Mis padres que me quieren incondicionalmente. Mis verdaderos amigos que he construido a lo largo de los años. La familia no es solo sangre. Es quien realmente se preocupa por tu bienestar». Era verdad. Simone, mi asistente, estaba más presente en mi vida de lo que Beatriz lo estuvo jamás. Elena seguía siendo una amiga y consejera cercana. Ladra. Chen me ayudó a crecer de formas que ni siquiera sabía que necesitaba. En el 3er aniversario de la traición, recibí un mensaje de un número desconocido. Era David. «Marina, sé que no quieres hablar conmigo, pero necesito decirte algo. Tenías razón en todo. Sobre mí, sobre Beatriz, sobre el dinero. Fui un idiota y destruí lo mejor que tenía en la vida. Espero que seas feliz». Leer ese mensaje no me produjo satisfacción ni ira, solo una especie de cierre pacífico. David finalmente había entendido lo que perdió, pero era demasiado tarde. Yo había seguido adelante por completo. Borré el mensaje sin responder. Hoy, a los 32 años, miro hacia atrás y veo cómo esa horrible noche en la cúpula dorada fue en realidad el mejor regalo que la vida pudo darme. Me obligó a descubrir quién era realmente cuando no estaba siendo explotada o subestimada. Ahora soy directora ejecutiva de la empresa, con un salario de 300 euros anuales. Mi patrimonio neto ha superado los 2 millones. Viajo por el mundo regularmente, tanto por trabajo como por placer. Tengo una relación sana con alguien que me valora y contribuye por igual a nuestra asociación. Y lo más importante, aprendí que las personas que te quieren de verdad no intentan robarte tu paz, tu dinero o tu dignidad. Celebran tus éxitos, respetan tus límites y construyen junto a ti. David sigue viviendo en ese barrio humilde, trabajando en empleos que pagan poco, discutiendo con Beatriz por el dinero que no tienen. Beatriz sigue enviando mensajes ocasionales pidiendo ayuda, que yo sigo ignorando. Sofía está creciendo en una familia que lucha financieramente por las decisiones egoístas de sus padres. A veces me pregunto si debería sentirme culpable por tener tanto mientras ellos tienen tan poco. Pero luego recuerdo que intentaron robarme. Planearon mi humillación. Calcularon mi destrucción emocional y financiera. El hecho de que calcularan mal no es mi culpa. Construí todo lo que tengo con trabajo honesto, decisiones inteligentes y una protección adecuada de mis bienes. Ellos intentaron tomar un atajo a través de la traición y descubrieron que los atajos a menudo llevan a callejones sin salida. Aprendí que la autoestima y la dignidad no son negociables, que no toda la familia merece lealtad, que las personas subestimadas pueden sorprender de maneras devastadoras y que a veces la mejor venganza es simplemente vivir bien. Mientras quienes intentaron hacerte daño cosechan las consecuencias de sus propias elecciones. Mi historia no es sobre venganza, es sobre justicia. Es sobre descubrir que vale la pena proteger lo que construyes y que no todo el mundo merece acceso a tu vida. Y es sobre aprender que cuando dejas de sostener a personas que solo te explotan, te queda mucha más energía para construir algo verdaderamente extraordinario.